Welcome to Pro Español. Capítulo 1. Era una hermosa tarde de verano. Paul estaba feliz. No más exámenes. La universidad había terminado. Ahora necesitaba un trabajo. Quería ser escritor y trabajar para un periódico, pero primero necesitaba descansar. Hacía calor en la casa. No había viento. Iré a dar un paseo, se dijo Paul. Bajaré al río. Paul vivía en un pequeño pueblo y pronto estaba fuera, en el campo. Caminó cerca del río y observó a las aves acuáticas. De repente vio a la chica. Estaba de pie, sola, mirando al agua. Era joven y muy hermosa. Tenía el cabello largo y oscuro y llevaba un bonito vestido blanco. Paul se acercó a ella. «Hola», dijo. «¿Cómo te llamas?» «Me llamo María», dijo ella, y le sonrió. Paul y María hablaron durante mucho tiempo. El sol se puso. Ya estaba casi oscuro. «Debo irme a casa», dijo María. «¿Dónde vives?», preguntó Paul. «En la gran casa blanca en la colina», dijo María. «¿Y tú, dónde vives?» «En la pequeña casa marrón cerca del mercado», dijo Paul. Se rieron, pero Paul estaba triste. La casa en la colina era grande e importante. María era rica y él era pobre. Y Paul estaba enamorado. A partir de entonces, Paul y María se encontraban a menudo cerca del río. María siempre llevaba ropa hermosa. Siempre se veía encantadora. Paul pensaba en María todo el día, todos los días. Una tarde, Paul dijo: «Escucha, María, he escrito un poema sobre ti». Sacó un papel de su bolsillo y leyó el poema. La encontré por la tarde junto al río. Su vestido era blanco cremoso y su cabello atado con un lazo. Ella se giró y me sonrió, y le pregunté su nombre. «Aunque soy joven y pobre, mi amor seguirá siendo el mismo». «Eres maravilloso, Paul», dijo María. «Me encanta tu poema». Paul tomó la mano de María. La miró a los ojos. «Te amo, María», dijo. «¿Me amas?» Ella sonrió. «Sí, por supuesto que te amo», dijo. Se levantó. «Debo irme a casa ahora». Paul estaba muy feliz. «Ella me ama. María me ama», pensó. Paul fue a casa. La pequeña casa marrón era pequeña y humilde, pero siempre estaba limpia y ordenada. Paul vivía solo con su madre. Su padre había muerto. Esa noche, su madre lo observaba. «¿Qué ha pasado, Paul?», preguntó. «¿Por qué estás tan feliz?» «No es nada, madre», dijo Paul. Su madre sonrió. «Está enamorado», pensó. Al día siguiente, Paul y María se encontraron de nuevo junto al río. María parecía triste, pero Paul no se dio cuenta. Tomó su mano. «María», dijo, «ahora soy pobre, pero un día seré un escritor famoso». María no dijo nada. «¿Te casarás conmigo, María?» «Di que sí. Seremos tan felices y...» Se detuvo. María lo miró por un momento. Había lágrimas en sus ojos. Lentamente, ella negó con la cabeza. Luego se dio la vuelta y corrió lejos. «María», gritó Paul. Pero María ya se había ido. Paul fue a casa lentamente. No entendía a María. «¿Qué pasa?», pensó. «Ella me ama, ¿verdad?». Su madre lo esperaba. Vio su rostro. «Pobre chico», pensó. «¿La chica no lo ama?». Paul y su madre cenaron en silencio. De repente, alguien tocó la puerta. Paul la abrió. Un hombre con un uniforme de sirviente estaba afuera. «Vengo de la casa en la colina», dijo. «Mi señora quiere ver a Paul». «Soy yo», dijo Paul. «¿Puedes venir conmigo ahora?», dijo el sirviente. «Sí», dijo Paul. Estaba emocionado. «Quizás María ha cambiado de opinión», pensó. «Quizás sí quiere casarse conmigo». La madre de Paul estaba de pie en la puerta de la casa. Observaba a Paul y al sirviente.
La casa en la colina, se dijo a sí misma. Conozco a esa gente, una mujer rica y su hermosa hija, mi pobre hijo. No estaba lejos de la casa en la colina. El sirviente llevó a Paul por las amplias escaleras y dentro de la casa. Paul estaba emocionado y su corazón latía rápido. Todo era rico y grandioso. Había hermosas alfombras, cuadros y espejos. Paul se vio en un espejo. Se veía terrible. Este lugar era tan rico y él se veía tan pobre. El sirviente abrió una puerta. Paul entró. Una anciana estaba sentada en una silla grande. María estaba de pie detrás de ella. La anciana era fea. Sus ojos eran pequeños y fríos, y su boca era delgada y dura. Sus viejas manos estaban cubiertas con anillos grandes. Ella se veía orgullosa y enojada. Paul miró a la anciana y luego a María. «¿Qué mujer tan fea?», pensó. «¿Es ella la madre de María? ¿Así que quieres casarte con mi hija?», dijo la anciana. Su voz era dura. Paul la miró valientemente. «Sí», dijo. «Amo a María y quiero casarme con ella». La anciana se rió. «Tú, un estudiante pobre, sin dinero, sin padre, nada. Mi hija nunca se casará contigo». Paul no dijo nada. Miró a María. Ella no lo miró. «Ahora soy pobre», dijo, «pero un día seré un escritor famoso». La anciana se rió nuevamente. «No», dijo, «mi hija no es para ti. Ella se va a casar pronto. Nunca la verás otra vez». La anciana se levantó y salió de la habitación. María y Paul se quedaron solos. Paul miró a María, pero ella no lo miró. Se quedó quieta y no dijo nada. Paul se acercó a ella y le puso el brazo alrededor. María se apartó de él. «Lo siento, Paul», dijo María. «Mi madre tiene razón. No puedo casarme contigo. No quiero ser pobre. Quiero dinero, ropa y un coche grande». «Pero me amas, María», dijo Paul, «y yo te amo». Él no la entendía. Estaba enojado. «Sí, te amo, Paul», dijo María, «pero el amor no es suficiente». Ella lo miró. Su rostro estaba triste. «Me voy a casar en 2 semanas», dijo. «Adiós, Paul». «Lo siento». Paul salió de la gran casa y corrió colina abajo hacia el río. Se sentó allí durante mucho tiempo. «María me ama. Sé que me ama», pensó. «Pero ella se va a casar con otro hombre. Ella se casa con él por dinero. Es su madre. María tiene miedo de esa fea mujer vieja. Oh, María, María, ¿qué debo hacer?». Después de un largo rato, Paul regresó a casa. Había luz en la ventana de la pequeña casa. La puerta estaba abierta. Su madre lo estaba esperando. Ella miró su rostro. Luego lo abrazó. «Son malas personas, hijo mío», dijo. «Debes olvidarla». Capítulo 2. Durante muchos días, Paul no vio a ninguno de sus amigos. Su madre estaba preocupada por él. No hablaba con ella. No comía ni dormía. A menudo iba al río y se sentaba allí solo. Todo el tiempo pensaba en María. Un día vio un titular en el periódico. «Hermosa novia de hombre rico». Había una foto de María y su esposo. Ella llevaba un largo vestido blanco y un collar de diamantes. Su esposo era viejo y gordo. Paul dio la vuelta al periódico con enojo. En la última página había un gran anuncio. Era una publicidad. Paul se sentó y leyó el anuncio cuidadosamente. «Escribe una historia y gana un premio. Nuestro concurso de historias ofrece a los jóvenes escritores la oportunidad de ganar reconocimiento y ganar dinero. Las historias pueden ser de cualquier tema, pero no deben ser más largas de 1500 palabras.
Envíe su participación a este periódico antes de fin de mes. Primer premio, $500. 10 premios, más de $50. Esta es mi oportunidad, se dijo a sí mismo. Escribiré la historia de Paul y María. Y ganaré el concurso. Ella leerá nuestra historia y se arrepentirá. Paul estaba muy ocupado ahora. Cada día se levantaba temprano y trabajaba en su historia. Su madre lo observaba. Estaba contenta. Volvía a comer su comida. Estaba hablando y sonriendo. A veces Paul se sentía satisfecho con su historia. Era una buena historia, pero a veces era difícil de escribir. Estaba triste y quería dejar de escribir, pero no lo hizo. Finalmente, la historia estuvo terminada. Paul se la leyó a su madre. Ella estaba muy contenta. Es una buena historia, Paul, dijo. Es muy buena. Paul escribió la historia de nuevo cuidadosamente y la envió al periódico. 2 semanas después, llegó una carta del periódico. Paul no la abrió. Estaba demasiado emocionado. Se la dio a su madre. Léela tú por mí, madre, dijo. Su madre abrió la carta y la leyó. Léela tú mismo, dijo, y se la dio. Ella estaba riendo y llorando al mismo tiempo. Paul leyó la carta. Estimado señor, me complace informarle que ha ganado el primer premio en el concurso de historias. Si fuera tan amable de presentarse en nuestra oficina el jueves a las 10 de la mañana, el gerente le entregará su premio. Atentamente, Paul saltó, bailó alrededor de la cocina y agitó la carta del periódico. «He ganado», gritó. «Madre, he conseguido el premio. Seré escritor. Finalmente tendremos algo de dinero. Te compraré un vestido nuevo y algunos muebles para la casa». Se detuvo. «¿María verá mi historia en el periódico?», preguntó. Su madre lo miró. Ya no estaba sonriendo. «¿Todavía amas a esa chica, Paul?», preguntó. «Sí, madre», dijo Paul. «Siempre la amaré». El jueves, Paul fue a la oficina del periódico. El gerente fue muy amable. «Tu historia es buena», dijo. «Muy buena, de hecho. Aquí está el dinero del premio». Le dio a Paul un sobre. $500. Paul no lo creía. Le agradeció al gerente y empezó a irse. «No te vayas», dijo el gerente. «Quiero hablar contigo». «¿Cuál es tu trabajo?» «No tengo trabajo, señor», dijo Paul. «Quiero ser escritor». «Bien», dijo el gerente. «Necesitamos jóvenes como tú. Ven y trabaja en nuestro periódico». Paul estaba muy sorprendido. «¿Me quieres? ¿En tu periódico?» «Sí, sí, por supuesto iré», dijo. Capítulo 3. Paul amaba su trabajo en el periódico. Trabajaba duro, pero no olvidaba a María. Un día, un reportero entró en la oficina. «Escuchen todos», dijo. «Aquí hay una historia para el periódico. ¿Recuerdan a esa hermosa chica, María, y su rico esposo? Hubo una foto de la boda en nuestro periódico. Ella se escapó de su esposo la semana pasada». Todos en la oficina dejaron de hablar. Esto era noticia. Paul se quedó quieto. Sintió frío. María dejó a su esposo, pensó. ¿Por qué? ¿Se casaron solo hace unos meses? El reportero seguía hablando. «La madre de la chica murió la semana pasada», dijo. Ella escuchó la noticia y el shock la mató. «Esa fea mujer vieja», pensó Paul. «La madre era rica, ¿verdad?», alguien preguntó. «Oh, sí. Era muy rica», dijo el reportero. «María tendrá todo su dinero, por supuesto, y su esposo le dio mucho dinero, ropa, joyas y un coche. María es una mujer muy, muy rica». «No me gustan las mujeres ricas», dijo otro reportero. «María es rica», dijo Paul. «Pero también es dulce y amable», y se detuvo. «¿Conoces a María?»,
preguntó el reportero. Sí, dijo Paul en voz baja. Conozco a María. Bien, dijo el reportero. Alguien debe ir al funeral de su madre. Necesitamos un informe sobre ello para el periódico. ¿Por qué no vas tú, Paul? Paul fue al funeral al día siguiente. Estaba lejos de la iglesia, pero caminó. Quería pensar. María me amaba, pensó, pero se casó con otro hombre. ¿Por qué? Porque tenía miedo de su madre. Pero ahora su madre está muerta. Paul estaba feliz y al mismo tiempo triste. Estaba en la iglesia ahora. Había multitudes de gente allí. Era un gran funeral. Había muchos coches negros grandes fuera de la iglesia. En el primero estaba el ataúd. Había muchas flores sobre el ataúd y en el techo del coche. Paul estaba en la parte trasera de la multitud. Sacó su lápiz y papel. Escribió sobre los coches y la gente. Luego vio a María. Llevaba un vestido negro. Se veía triste, pero muy hermosa. Estaba de pie sola. Nadie le habló. Nadie se acercó a ella. El hombre que estaba al lado de Paul habló. Esa es la hija, dijo. Es una mala mujer. Dejó a su esposo y eso mató a su madre. Mírala. Nadie quiere hablar con ella. Paul no dijo nada. Pobre María, pensó. Todos entraron en la iglesia. Comenzó el funeral. Después del funeral, Paul regresó a casa. Su madre estaba sonriendo. Buenas noticias, Paul, dijo. ¿Recuerdas a tu prima Elsa? Ella viene a quedarse con nosotros. Ahora tiene 17 años y es muy bonita. ¿Te gustará? Sí. Recuerdo a Elsa, dijo Paul. No parecía contento. Su madre se sintió decepcionada. Todavía está pensando en María, pensó ella. Elsa le ayudará a olvidarla. Pero Paul no quería ver a Elsa. Debo ver a María, se dijo a sí mismo. Debo hablar con ella. Capítulo 4. Paul quería ver a María. Quería hablar con ella. Iré a la casa en la colina, pensó. Quizás María esté allí. Pero la casa en la colina parecía vacía. No había cortinas en las ventanas. Había un gran cartel en la puerta. Decía, en venta. Paul miró por encima de la puerta. No había nadie en el jardín. Todo estaba tranquilo. Entraré a la casa y miraré, pensó. Quizás encuentre la dirección de María. Entonces podré escribirle. Paul empujó la puerta y subió los escalones hacia la casa. Estaba muy tranquilo. Empujó la puerta principal. Estaba cerrada. Dio la vuelta a la casa. Había una ventana abierta. Rápidamente, Paul trepó por la ventana abierta. Estaba emocionado y su corazón latía rápidamente. Estaba en la antigua casa de María. Recordaba a su madre. Recordaba esa terrible noche, pero la casa ahora era diferente. No había muebles en la habitación. No había alfombras ni cuadros. Estaba vacía. Paul se sintió un poco asustado. ¿Hay alguien en la casa? Pensó. No, no escuchó nada. Silenciosamente, Paul se acercó a la puerta de la habitación y la abrió. No había nadie allí. Fue de una habitación a otra. Todas las habitaciones eran grandes y todas estaban vacías. Al final, llegó a una habitación muy grande. Se detuvo. Conocía esa habitación. Había conocido a la madre de María allí. Recordaba todo, la anciana, su rostro duro, los grandes anillos en sus manos. Y ahora la anciana estaba muerta. De repente, Paul escuchó un ruido. Alguien estaba dentro de la habitación. La puerta se abrió. Alguien estaba de pie en el umbral. Era una mujer. María, dijo Paul. Paul, dijo María. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba buscándote, dijo Paul. ¿Me buscabas? Preguntó María. Sonrió. María, dijo Paul.
¿Por qué te casaste con ese hombre? Mi madre era vieja, dijo María. Yo estaba triste aquí. Nunca iba a fiestas, nunca salía. Quería dinero. Quería divertirme y tener amigos. Entiendo, dijo Paul. No tenías miedo de tu madre. Estabas cansada de ella. Ella era vieja y querías una vida nueva. ¿Pero por qué dejaste a tu esposo? Mi esposo, dijo María. Ese gordo viejo. Era tonto, Paul. Me dio dinero, me dio joyas, un coche, todo. Pero no le gustaban mis amigos. Le gustan las personas mayores. A mí me gustan las personas jóvenes e inteligentes, Paul. Me gustas tú. ¿Lo entiendes, verdad? Sí, dijo Paul lentamente. Ahora lo entiendo. Me alegra, dijo María. Estaba triste por ti, Paul. Me gustabas. Me gustaban tus poemas graciosos. ¿Mis poemas graciosos? Dijo Paul. Se detuvo. Me amabas, ¿verdad, Paul? Dijo María. ¿Todavía me amas? Estás casada, dijo Paul. Tienes un esposo. Pero no lo amaba, dijo María rápidamente. Quiero ser libre. Quiero ir a fiestas y disfrutar. Ven conmigo. Ahora tengo dinero. Seremos felices juntos. No, dijo Paul. No. Todo ha terminado. María se enojó. Sus ojos eran pequeños y fríos, y su boca era delgada y dura. Sus manos estaban cubiertas de grandes anillos. María se parecía a su madre. Lo siento, María, dijo él. Ya no te amo. Te amaba mucho. Pero ahora todo es diferente. Adiós, María. Pero no puedes dejarme, dijo María. Te quiero. Vuelve con tu esposo, dijo Paul. La miró por última vez. Luego se dio la vuelta y caminó hacia otra habitación. Paul salió de la casa en la colina y caminó hacia el giro. Estaba libre. Fui un tonto, pensó. María nunca me amó. Qué estúpido fui. María es hermosa, pero es dura y fría, es como su madre. Amaba la belleza de María, pero nunca amé a María. Fue una hermosa tarde. Paul se sintió muy feliz. La puerta de la casa marrón estaba abierta. Su madre estaba en casa. Estaba hablando con una chica bonita. Paul, dijo ella, esta es tu prima Elsa. Hola, Elsa, dijo Paul. Sonrió.